Buen día, ¿cómo les va? Buen día. Bueno, buen viernes por empezar. Va a ser un fin de semana extra large, así que lo van a aprovechar o va a estar lindo el clima. Vamos a terminar con la unidad temática 18, proceso sucesorio. Nosotros habíamos visto sucesión ad intestato. Sabíamos que existen dos tipos de presentación de juicio sucesorio o proceso sucesorio: aquel que se sustenta en un testamento y aquel que surge de la ley. Por ende, nos encontramos frente a la promoción de un juicio sucesorio testamentario, cuando procede de un testamento, ya sea testamento hológrafo o testamento hecho por ante escribano, o cuando nos encontramos en aquellos supuestos donde no existiese un testamento o otorgado testamento no se hubiese instituido tales herederos. Entonces, presentaremos una sucesión ad intestato. ¿Bien? Hasta acá tenemos dos tipos de proceso sucesorio: testamentario y ad intestato. En el programa nos dice sucesiones testamentarias. Testamento, el concepto, formas, la procedencia de la sucesión testamentaria. ¿Qué tipo de testamentos tenemos? Testamento hológrafo. Ya nuestro código de forma, nuestro código civil y comercial de la nación, nos dice cuáles son los requisitos de forma para que uno realice un testamento de última voluntad. Si es un testamento hológrafo, ¿cómo va a estar hecho? Por escrito. Por escrito. Muy bien, Sofía. Va a ser por escrito, de puño y letra. ¿Y qué va a contener? ¿Cómo se va a hacer si está hecho en la Argentina? ¿Vieron sucesiones? ¿Dieron sucesiones? ¿No? Bueno, se va a hacer en el idioma y por las formas de nuestro lenguaje, ¿no es cierto? El mismo código lo establece. Va a tener la fecha en que se confeccionó el testamento hológrafo, que puede estar al inicio de la confección del mismo o a pie, es decir, a la finalización del testamento, con la firma del testador. ¿Puede tener la letra de otra persona el testamento hológrafo? Sí, puede tener la letra de otra persona si es que previamente hubiese estado autorizado la confección del mismo. Es decir, puede tener la letra del testador y de otra persona, siempre y cuando surja que ha habido una autorización o una manifestación de voluntad para que así quedase confeccionado el testamento hológrafo. Bien, entonces, testamento hológrafo hecho de puño y letra por aquel que quiere disponer de sus bienes por un acto de disposición de última voluntad. Y testamento hecho por ante escribano cuando uno concurre en presencia del funcionario, del escribano público, y manifiesta su voluntad de testar. En su manifestación de testar, el testador puede disponer de sus bienes para la administración, establecer quiénes serán designados los albaceas, legatarios, puede instituir la porción que cada cual va a disponer en cuanto a los herederos forzosos y que debe ser respetada, y esa hijuela se denomina legítima. Bien. Nuestro Código Civil, a partir del artículo 2336,
y creo que lo dice 39, que lo dice nuestro programa, habla de lo que es sucesión testamentaria en cuanto a nosotros presentáramos un testamento hológrafo para el inicio de la sucesión. Y quiero que tengan en cuenta, si no han visto sucesiones, y los que han visto sucesiones van a tener por ahí un poco más de conocimiento al respecto, los artículos 2477, que hablan de la forma del testamento hológrafo, y el 2462. Anótenlos y están íntimamente relacionados con lo que les acabo de decir, la formalidad de los testamentos hológrafos. ¿Bien? Nosotros sabemos que tenemos un registro de testamentos. ¿Se acuerdan cuando yo les dije que en las sucesiones, cuando nosotros presentábamos una sucesión ab intestato, había ciertas actividades por el cual el juez se iba a pronunciar en su primer despacho y que debían ser cumplimentadas? Por ejemplo, que se provea la realización de las planillas de juicios universales para que nos informe el registro sobre la existencia de otras sucesiones abiertas a nombre del causante, el informe que se le pide al registro de testamentos, ¿para qué? Para que nos informe sobre la existencia de testamento hológrafo que se hubiese ordenado la inscripción. ¿Por qué hago este detalle acá? Porque por lo general el testamento hológrafo, a veces, y cuando está en sobrecerrado, ¿qué puede ser que suceda? Que lo tenga uno de los herederos, o que lo tenga una persona en confianza a quien se le encomendó la custodia del mismo. ¿Bien? Pero existe, por una ley, que es la 9022-20 del 78, que es el funcionamiento del registro de testamentos. La ley 9020 del año 68 es la que establece el funcionamiento del registro y nos permite a nosotros, si otorgamos un testamento hológrafo, pedir la inscripción del mismo. ¿Bien? Y eso es para evitar el resguardo del testamento hológrafo, porque puede suceder que alguien haya testado, encomendó la custodia a un tercero, haya fallecido la persona y no se presente el testamento. Estamos frente a un problema, ¿no? ¿Bien? Bueno, entonces, cuando vemos los requisitos, ya los establecimos cómo debía ser redactado. ¿Cuál era la forma? La formalidad está establecida en nuestro Código Civil, en los artículos que les acabo de mencionar. El informe que pedimos al registro de testamentos para que nos expida sobre la existencia de otros testamentos y la posibilidad que tenemos de inscribir el testamento hológrafo, y las medidas preparatorias. Ahora vamos al proceso sucesorio en la práctica. A mí se me presenta un cliente que dice tener un testamento hológrafo y que del cual van a surgir los herederos, pero además pueden haber legatarios, aquellas personas encargadas de realizar algunas actividades que les ha encomendado el causante. Entonces, sabemos que el testamento, para que sea reputado válido por el juez, para que se le otorgue la plena validez a los efectos judiciales y la prosecución del juicio, nosotros vamos a acompañar en ese acto la declaración testimonial de dos testigos. El Código Civil dice que deberá ofrecerse, la prueba pericial caligráfica. Vieron que el Código de la Nación, el Código Civil y Comercial de la Nación, es bastante procesalista.
Entonces, establece un requisito más, que es que se ofrezca un perito calígrafo. ¿Para qué? Para el reconocimiento de la firma y de la letra del testamento. Para eso, para el reconocimiento de la firma, porque nosotros podemos llevar 2 testigos que digan que la letra es del causante y la firma es del causante. Pero para otorgar una plena fe sobre dicho instrumento, que después va a ser un instrumento público, es necesario el cotejo de la firma, sobre todo cuando pudiesen aparecer nuevos herederos, ¿bien? Entonces el código establece un requisito más, la prueba pericial caligráfica. Presentado este testamento, se va a seguir el procedimiento del juicio sucesorio, como lo hemos venido desarrollando en las sucesiones a intestato. Entonces, una vez que los testigos dicen, con relación al testamento hológrafo, que la firma, que la letra y la firma pertenecen, al causante, y ha sido acreditada mediante la pericia caligráfica que esa firma le pertenece al causante, el juez va a designar un escribano en una audiencia conjuntamente con los herederos que han sido instituidos en el testamento y los albaceas o legatarios. ¿Para qué? Para que se protocolice cada una de las hojas del testamento. ¿Bien? Protocolizado el testamento, va a ser declarado válido el mismo. Una vez que tenemos declarado válido el testamento, seguimos el procedimiento normal del proceso sucesorio. ¿Y cuáles son los pasos de un proceso sucesorio? La publicación de dictos en el boletín oficial, en el diario La Capital, bien, el libramiento de los oficios que les acabo de decir, el libramiento de las planillas de juicios universales. Esos son los requisitos que van a cumplirse. ¿Para qué? Para ver si existe otro proceso iniciado. Es el mismo trámite que las sucesiones ab intestato. ¿Pueden presentarse nuevos herederos en una sucesión testamentaria? Sí. Pueden presentarse, Aldana, nuevos herederos. Sí, cómo no. Para eso se hace la publicación de dictos. Porque también, ¿qué ocurre? En el testamento, yo me presenté, dije, bueno, yo soy heredero de fulano de tal. Mi mamá se murió. Pero aparte dejó un testamento. Yo sé que soy heredera junto con mi hermana. Y hay un testamento. Entonces, van a citar a los instituidos herederos en el testamento, una vez abierto, una vez que se ha certificado cada una de las hojas y se ha protocolizado la misma por ante escribano, y publicado los edictos por 30 días en el boletín oficial, y por 3 días, disculpen, por 3 días en el boletín oficial y respectivamente en el diario La Capital, los herederos tienen el derecho de presentarse a hacer valerlo en el juicio sucesorio en el plazo de 30 días. ¿Bien? Los herederos que no estuviesen ahí, en ese testamento. ¿Puede existir una sucesión testamentaria en una parte y ab intestato en la otra? Sí, puede darse ese supuesto, en donde se haya instituido por testamento determinada función a determinado heredero, y en la otra parte ser ab intestato. Entonces tenemos una sucesión donde la presentamos testamentaria, porque se han establecido algunas condiciones en cuanto a la ejecución, en cuanto a la administración, se ha designado un legatario, y
a lo mejor se le ha instituido ahí por testamento a uno de los herederos, bien, siempre respetando la legítima, determinada función o actividad. Bien, bueno, el trámite es similar y podríamos decir, se aplican las mismas normas que en el proceso de la sucesión ad intestato. La apertura del proceso, ya sabemos cómo se hace una vez que está reputado válido, ya les acabo de decir, se ve a través de la publicación de edictos y se los cita a los mismos. Una vez que se ha aprobado el testamento, ¿qué efectos va a tener el testamento? El testamento aprobado va a tener efectos frente a terceros y además va a poner en posesión de la herencia a aquellos que todavía no estuviesen ni anoticiados ni en posesión de la misma. ¿Bien? Esos serían los efectos de la apertura o de la aprobación del testamento. ¿Puede impugnarse el testamento? ¿Puedo impugnar un testamento? Sí, puedo impugnar un testamento. Por dos motivos. O porque no estoy incluido en ese testamento, o por tener algún vicio. ¿Bien? ¿Cómo va a tramitar la impugnación? Por incidente. ¿Bien? Hasta acá tenemos la sucesión testamentaria. Nosotros sabemos que el testador tiene las limitaciones que establece el mismo Código Civil, no el Código Procesal, porque el Código Procesal es el procedimiento que acabamos de ver, que es el mismo que se va a aplicar a las sucesiones ad intestatos. Lo que sí tenemos que tener en cuenta, aquellos que todavía no vieron sucesiones, que el testador tiene las limitaciones en cuanto a la disposición de los bienes. Siempre, como les dije, debe respetar la porción legítima que le corresponde a sus ascendientes, a sus descendientes y, en este caso, podríamos decir que ellos son los herederos forzosos. No habiendo herederos forzosos, puede disponer libremente de los bienes, siempre y cuando no se afectare al orden público, en lo que pretende que se realice con relación a sus bienes. ¿Por qué? Porque el proceso sucesorio es de orden público. Bien, sabíamos también que existiendo una sucesión testamentaria y una sucesión ad intestato, ¿qué prevalece? La testamentaria. La testamentaria. Bien, muy bien. ¿Tienen el programa en mano? Si toman el programa y se fijan, por favor, y hay alguna pregunta al respecto, sucesión testamentaria lo encontramos a partir del artículo 739. ¿Bien? Si han leído y si no han leído el tema, fíjense que a partir del artículo 739 tenemos al 741 lo que es sucesión testamentaria. Cuando nos referíamos a los testamentos hológrafos o cerrados, cómo lo teníamos que presentar, cómo se protocoliza, se rubrica cada una de las hojas y el juez va a designar un escribano. ¿Para qué? Para darle a este documento la calidad de ¿qué? De instrumento público, ¿bien? Y para que se pueda proseguir con el juicio sucesorio. Ya vimos la oposición al testamento en cuanto a las formas y en cuanto a la pretensión de cada uno
tramita por la vía incidental. ¿Bien? Entonces, fíjense si hay algún punto de sucesión testamentaria que ustedes o que no hayan comprendido. Profe, a mí no me quedó claro porque no escuché bien los efectos de la apertura del testamento. Acá, Simón. Ah, Simón. Los efectos de la apertura del testamento es oponible a terceros. Hace efecto frente a terceros y además pone los bienes o pone en posesión de la herencia a aquellos que todavía no tuviesen conocimiento o no estuviesen en posesión de la misma. ¿Por qué? Porque yo les dije en la primera clase de esta unidad temática que había que hacer una diferenciación entre lo que era la apertura de la sucesión y el juicio sucesorio. La apertura ocurre con la muerte del causante y nosotros entramos en posesión de la herencia. Y el juicio es el trámite necesario, es el trámite que hacemos con nuestra presentación, con nuestro escrito, ante el juez. ¿Para qué? Para que nos instituya herederos mediante el dictado de la declaratoria de herederos. Es la ratificación de nuestra condición de herederos, herederos universales o herederos sucesores universales. Bien, uno ratifica a través del trámite sucesorio, ratificás tu calidad de heredero, ¿bien? Por eso hay que hacer la diferenciación. Es un trámite necesario. Vos podés disponer de los bienes de, si se murió, voy a poner en causa propia. Si se murió mi mamá, ¿puedo disponer de los bienes? ¿Puedo disponer de un bien si se murió mi mamá? Se murió ayer mi mamá. Y no instantáneamente. No, no se puede. Ir a la casa, puedo quedarme, puedo dormir, puedo. Pero no eso puedo sí. disponer. Sí, disponer materialmente, sí. Disponer Jurídicamente materialmente no, voy a necesitar de un proceso, pero como heredera, más allá de que pueda conocer o no la existencia de otro hijo de mi madre, sea extramatrimonial o no, me voy a ir a la casa y me voy a quedar viviendo lo que pueda hacer, arreglándola. ¿Bien? Pero no puedo disponer, por eso necesitamos del proceso sucesorio. ¿Bien? Eso es lo que es la denominación, es la diferencia que les remarco entre apertura e inicio del proceso sucesorio. ¿Bien? El juicio sucesorio. ¿Saben que existe un tipo de herencia o un tipo de sucesión que puede presentar cualquier persona, persona física o jurídica en nuestro ordenamiento, y que se llama la herencia vacante? Estén atentos, porque la herencia vacante ocurre en el supuesto en que nosotros, todos los que estamos acá, tomáramos conocimiento de que hay un bien que, la verdad, mi vecino era solito en la vida, no tenía hijos, no tenía familiares, sus papás no existían porque habían fallecido hace muchos años, y yo conozco esa situación, y puedo iniciar el proceso sucesorio de ese vecino que conozco y que presumo que no tiene herederos. Y les dije estuviesen atentos. Sí. Sí, claro. Sí, claro que lo puedo iniciar al proceso sucesorio. ¿Cómo no? Y miren por qué tienen que estar atentos. Acá en el programa dice presupuesto de la reputación, declaración de vacancia, efectos
partes, intervención del curador, Ministerio Público, cónsules extranjeros. Y es el punto 5 del programa que dice herencia vacante. Cuando yo presumo, ya sea una persona física o jurídica, como les acabo de decir, que existe un bien y que no pertenece a nadie, puedo abrir la sucesión de ese bien presentándome como denunciante. Entonces, una vez presentado ese juicio, donde acredité, ¿con qué acredité? ¿Qué presumen que tuve que llevar? El certificado de defunción de mi vecino. Averigüé ciertos datos, se llamaba Juan Pérez, acompañé el certificado de Juan Pérez, hice algunas diligencias que fueron muy útiles porque averigüé su documento, pedí la partida online al registro de las personas. Bueno, una vez que realicé esos trámites, dije, bueno, me voy a presentar en el estudio de la doctora Ledesma, le voy a decir, mire doctora, yo quiero iniciar una sucesión, esta sucesión va a ser vacante, porque mi vecino se murió y no tenía, por lo que yo presumo, hijos, hermanos, no tiene padres, tenía 99 años. Bien, bueno, iniciamos el proceso sucesorio. ¿Quiénes van a ser partes en ese proceso sucesorio? Una vez que yo lo inicié denunciando el nombre y apellido de mi cliente, acompañé el certificado de defunción del causante, ¿quiénes van a ser parte? Va a ser parte el fiscal de Estado, que es el que representa a la provincia de Buenos Aires, pero el fiscal de Estado no es el fiscal de Estado como órgano. En Fiscalía de Estado nosotros sabemos que hay abogados que trabajan en Fiscalía de Estado. Entonces, los abogados de Fiscalía de Estado van a contestar esa sucesión. ¿Y quién más va a estar ahí en esa sucesión? El Ministerio Público Fiscal. ¿Qué hace el Ministerio Público Fiscal en las sucesiones vacantes? Que en la práctica se dan, por eso les dije que estén atentos. El Ministerio Público Fiscal va a representar a los herederos que pudiesen presentarse en esa herencia vacante, a hacer valer sus derechos. Entonces, ¿a quiénes tenemos? Tenemos al denunciante, persona física o jurídica, y por la ley que se establece en la provincia de Buenos Aires, una ley que es la 7543, que es del año 68, donde se crea la Fiscalía de Estado y establece el trámite especial para herencias vacantes contemplados en el artículo 19 a 23 de esa ley. ¿Qué van a hacer? Bueno, se van a presentar. El juez va a ver si se cumplen los requisitos de admisibilidad. ¿Bien? Como en cualquier proceso sucesorio. Va a citar a las partes y al fiscal de Estado le va a dar un carácter de curador provisorio. ¿Por qué va a ser el curador el fiscal de Estado? ¿Por qué piensan que es un curador provisorio el fiscal de Estado? ¿Saben lo que es el curador? Es aquel, en este caso con relación a los bienes, que cuida, que administra, que hace un inventario, que hace un avalúo junto con un martillero de los bienes que integrasen el acervo sucesorio de esta herencia vacante. Por eso va a ser curador, va a cuidar esos bienes. ¿Por qué los va a cuidar? Porque va a entrar plata al Estado.
Por eso interviene el fiscal de Estado y el Ministerio Público Fiscal. En la práctica se da, sí, no les estoy hablando de algo que sucedió en el año 1800, ¿eh? En la práctica las herencias vacantes ocurren, la figura del fiscal de Estado como curador provisional o provisorio. Una vez que ha sido dictada la declaratoria de herederos, se va a convertir en definitiva, porque va a ser el que va a inventariar, el que va a evaluar conjuntamente, porque el inventario y el avalúo se hacen en un mismo acto, con el martillero de Fiscalía de Estado, el valor de los bienes. ¿Y qué pasó con el denunciante? ¿Lo van a separar? No, no. El denunciante, como persona física o jurídica, va a tener un gran beneficio. ¿Por qué? Porque como tal, vino, se preocupó, le denunció al Estado la existencia de un bien, el Estado vio esa posibilidad de hacer líquido ese bien y que ingrese dinero a la provincia. Entonces la misma ley lo beneficia no solamente con el pago de todas las erogaciones que hubiesen sido cumplidas por esta persona que presentó este tipo de sucesión vacante, sino también con la posibilidad de comprar el bien. Miren qué bueno que está esto. Y se le hace un descuento muy importante para la compra. Incluso se le hace una posibilidad de cuotas para la compra de ese bien. En la ley establece que el descuento sobre la propiedad va a ser de un 30% del valor del bien. Así que, tratándose de un bien inmueble, fíjense que en cuanto a la evaluación, las evaluaciones son las que se tienen, las que emite la provincia, por ende todavía tenemos un desfasaje en lo que es la evaluación fiscal y el valor de venta de un bien. Uno se puede hacer de un bien de la de acá, de la ciudad de Mar del Plata, donde viviésemos, y pagar un porcentaje mucho menor y además la posibilidad de pagar en cuotas por un acuerdo que uno hace con Fiscalía de Estado, en la práctica se da, y se compra el bien. ¿No les parece bueno el negocio? ¿No? Bueno. ¿Qué hay que hacer previamente para que uno como denunciante pueda hacerse de ese bien o no? El juez va a dictar reputada vacante la herencia. ¿Por qué? Porque el procedimiento es igual a cualquier proceso sucesorio. Yo me presenté, denuncié, se publicaron edictos, intervinieron estas tres partes, fiscal de Estado y el Ministerio Público Fiscal. No se presentó nadie en el plazo de los 30 días, o puede suceder que se hayan presentado. Si se presentó alguien y no ha podido acreditar su carácter de legítimo heredero, el juez puede establecer un plazo en el dictado de la declaratoria de vacancia y, no pudiendo acreditar tal condición, va a declarar vacante la herencia. Una vez que ya tenemos la misma forma que en cualquier procedimiento, en cualquier proceso sucesorio, están los pasos que siguen, que son: ya vimos que habían administrado esos bienes, se había hecho el inventario, se había hecho el avalúo y se va a hacer la partición y adjudicación. ¿Cómo presumen que se parte este tipo de sucesiones? En donde no se presentó nadie, en donde tampoco va a comprar el que denunció, sino que quiere algún beneficio, que se le reconozcan sus honorarios, porque intervino con un profesional a la apertura y eso le generó un gasto, entonces va a ser compensado. Se van a pagar expensas, es decir, se van a tributar todos los gastos que ese bien
tuviese sobre sí las cargas fiscales, ¿cómo piensan que se vende este tipo de bienes? ¿Por inmobiliaria? Por remate judicial. Por remate judicial, por remate judicial. Miren qué bueno que está comprar en un bien de una herencia vacante, porque vamos a un remate judicial y compramos. Profe, una pregunta. Sí, ¿El ¿quién es? denunciante goza del 30% si la compra en el remate judicial? No sé en el remate judicial de qué posibilidad tiene. Sí sé que en la práctica, si vos vas a Fiscalía de Estado y decís, bueno, mira, yo quiero comprarlo al bien. ¿Existe alguna posibilidad? Fui pagándole algún impuesto porque venían expensas y yo estaba encargado de manejarle, a veces le cortaba el pasto, le pagaba, y me quedaron estos últimos impuestos porque existe en la práctica. ¿Quiénes no pueden ser? Existe también en la práctica, quienes van a estar excluidos de denunciar. No puede denunciar. Nosotros los abogados no podemos denunciar. Como abogados no podemos denunciar. Estamos dentro de la ley que dice que no pueden denunciar los funcionarios públicos, no pueden denunciar a aquellos que locaren el bien, no van a poder denunciarlo. Es decir, se podría decir que son personas que no tienen un interés acreditado sobre ese bien, o que no ejercen una actividad pública. Tampoco pueden denunciarlo los escribanos. Hay determinadas personas, como les acabo de decir, que están excluidos de la denuncia. Les remarco la ley para que la tengan en cuenta, que creo que se las debo haber dicho, y es la ley 7543 del 69, artículo 19 a 23. Ténganla en cuenta, porque en la práctica ocurre, y bueno, tiene cierta gracia poder haber sido un denunciante y obtener los beneficios que la misma ley contempla. ¿Bien? ¿Qué puede suceder entonces? Nosotros dijimos que se reputó vacante la herencia, ¿no? Nadie compró, nadie va a hacer nada, el fisco todavía no dispuso el remate, pero se presentaron herederos y dijeron, no, yo soy heredero legítimo, me presento tardíamente, después del dictado de la declaratoria de herederos, acredito mi condición por una acción de reclamación. ¿Y qué va a suceder? Todo lo que se pagó, todo lo que se distribuyó y demás, ¿vuelve a su estado anterior? No. El heredero toma lo que ha quedado de esa herencia vacante en las condiciones en que se encuentre. Es decir, toma y ocupa el estado en que se encuentra la herencia vacante. Así que se presentó tardíamente, se dispusieron de algunos bienes, porque puede suceder que la herencia esté constituida por bienes muebles, por bienes inmuebles, y dentro de los bienes inmuebles podríamos hablar de un acopio que tenemos en un campo de semillas, y sabemos que el curador provisorio, que después del dictado de la declaratoria de herederas se convierte en curador definitivo y que es el fiscal de Estado, va a hacer actos de conservación. Y puede suceder que ese acopio de granos no pudiese mantenerse por un tiempo prolongado que, bueno,
se echa a perder, entonces se dispuso la venta. El heredero que se presente habrá perdido esa oportunidad de percibir lo que por la venta entró al fisco, ¿eh? Se liquidó a favor del fisco. ¿Bien? Eso es herencia vacante. Es una figura que está contemplada en el artículo, si tuviesen el código, me van siguiendo, de la herencia vacante, artículo 768, siguientes y concordantes. ¿Mm? Acá, en el artículo 772, dice intervención de cónsules extranjeros. ¿Qué les refiere la intervención de cónsules extranjeros? ¿Qué puede suceder para que intervenga un cónsul extranjero? Es una ley muy vieja, es la 131, creo. Después me fijo bien y se los pongo para que los tengan en cuenta. ¿Qué puede suceder para que intervenga un cónsul extranjero? Que el fallecido sea extranjero. Que el fallecido sea extranjero. Y que los herederos, ¿qué? Estén en el exterior. Sean extranjeros también. Entonces, ¿qué ley se va a aplicar? Porque el código lo dice. La ley local. Se va a aplicar la ley del lugar de los bienes, es decir, la ley extranjera, con la aplicación subsidiaria de la ley procesal nuestra. Porque todos son extranjeros. Los herederos son extranjeros, el muerto era extranjero, intervienen cónsules, por ende, subsidiariamente se va a aplicar el Código de Procedimiento nuestro. El artículo 722 dice que corresponde la intervención de los cónsules y se van a aplicar las disposiciones procesales de aquellas leyes. Y subsidiariamente este código. ¿Ocurre en la práctica? Sí, ocurre en la práctica. ¿Por qué? Porque tenemos mucha gente extranjera viviendo en este país. Porque nuestro país está hecho de extranjeros. Ahora estamos bastante, podríamos decir, mezclados, pero bueno, ocurría en la práctica y sigue ocurriendo en la práctica. ¿Bien? Entonces, el código nuestro lo prevé. ¿Qué se aplica? Se aplican cuando intervienen cónsules extranjeros, las disposiciones procesales de esas leyes con la subsidiariedad de las leyes de nuestro Código de Procedimiento. ¿Bien? Herencia vacante, presupuesto de reputación. ¿Cuándo va a ser reputada vacante la herencia? ¿Cuándo? Rebobinamos de nuevo. Se publicaron edictos. No se presentaron a ejercer o a hacer valer sus derechos. Ya hemos cumplimentado con todos los requisitos de admisibilidad de un proceso sucesorio, como venido viendo. Lógicamente, se han librado los oficios, las planillas de juicios universales, la publicación de edictos, como les dije. Entonces, el auto va a ser dictado por el juez de declaración de vacancia. Hasta acá tenemos la declaración de vacancia y que termina, como todo proceso sucesorio, con la adjudicación. ¿Cómo se tiene que hacer la adjudicación? Como en cualquier proceso sucesorio. Se van a librar los informes de dominio del bien que se quiera disponer, si es un bien inmueble, por ejemplo, o si es un bien mueble registrable, un auto, que vamos a librar. Al registro. Oficio Al de registro. Registro a ver si están embargados. Bien.
Eso es práctica. Lo que les digo es la práctica que la van a hacer, pero muy seguido, porque un proceso sucesorio es un proceso que comúnmente nos llega a nuestra consulta y la van a encaminar y proseguir ustedes. Ahora lo vamos a ver en qué carácter, en el carácter de partidores y adjudicadores. ¿Por qué? ¿Por qué piensan que lo van a continuar de esa manera? ¿Cuál es el interés también? El cobro de honorarios, a no ser que trabajen de otra manera, a mí me interesa intervenir en todas las etapas del proceso sucesorio para cobrar mis honorarios profesionales. ¿Bien? Por eso me interesan las sucesiones. Porque después me pagan mis honorarios, y mis honorarios profesionales van a estar de acuerdo a nuestras leyes arancelarias o al pacto que nosotros hagamos con nuestros clientes, siempre regulados en función de las etapas que hubiésemos cumplido en el proceso sucesorio, que ahora se las voy a discriminar, y siempre van a estar regulados conforme a dos leyes arancelarias, la 8904 y la 14967, que son las leyes que regulan nuestros honorarios profesionales. Bien, ¿qué etapas nos van a interesar cumplir? Todas, chicos, todas las etapas nos van a interesar cumplir. Porque si nosotros cumplimos todas las etapas, que son apertura del sucesorio, primera etapa, que comprende que es la presentación del escrito de inicio, la publicación de edictos, hasta la declaratoria de herederos, primera y segunda etapa, vamos a tener una clasificación de tareas que nos va a determinar un honorario. Pero si nosotros hicimos primera, segunda y tercera etapa, declaratoria de herederos, y la tercera etapa, que es la de partidor y adjudicador, vamos a tener un honorario superior, más importante, regulado, porque nuestra actividad está cumplida en su totalidad en el proceso sucesorio. Y se va a tener en cuenta para la misma la evaluación fiscal del bien. ¿Qué puede hacer el abogado? Porque recién les acabo de decir que las evaluaciones fiscales estaban muy desfasadas con relación al valor de venta de los bienes. ¿Qué podría hacer? Yo digo, ay, pero este lote sale 700.000 pesos. ¿Eh? ¿Que se tase? ¿Qué se tase? Lógicamente, vamos a pedirle a un tasador o a un martillero 2 tasaciones para demostrarle a los herederos que mis honorarios valen en función al valor de venta. Puedo no estar de acuerdo con la evaluación fiscal. Entonces pedir nuestros honorarios que sean regulados de acuerdo al giro comercial, al valor de venta real de ese bien. Bueno, ¿bien? Programa, de nuevo. Tenemos la intervención de cónsules extranjeros y trámite, herencia vacante. ¿Alguna pregunta? Es el punto 5. Preguntas anteriores, porque llegamos al punto 5 y vimos 1, 2, 3, 4 y 5. Si hay alguna pregunta, acá estoy. ¿No? Bien. El punto 6, porque vamos a terminar con la unidad temática, es administración de la herencia
nombramiento de administrador provisional y definitivo, la diferencia, la partición, el concepto, formas, y ahora vamos. Nosotros vamos a rebobinar de nuevo. Y creo que es, si tienen el código, el artículo 744-34, la designación de administrador. Miren, chicos, yo no tengo que agarrar, mirar el código. El 744. 744. Bien. Ya sabíamos que cuando iniciábamos la sucesión, una vez que estábamos todos los herederos designados, notificados, disculpen, y presentados, si estábamos todos de acuerdo, ¿qué íbamos a hacer? Y hay bienes, por supuesto. Podíamos nombrar un administrador a los bienes, ¿sí? Era una de las medidas que podía disponerse en la apertura del proceso sucesorio. ¿Y sobre quién recae esta administración? El código nos dice que va a recaer sobre el cónyuge superstite, o, en el caso de que éste se pudiese demostrar su inhabilidad o incapacidad o ineptitud para el ejercicio de la administración, la persona en que los herederos mayores, capaces y todos de acuerdo, designaren. ¿Bien? Este administrador, que había sido nombrado antes de la declaratoria de herederos, ejercía su función en carácter provisorio provisional. Luego del dictado de la declaratoria de herederos, puede ser que continúe, porque fue elegido de esa manera, en una audiencia donde el juez los convocó a las partes, donde los escuchó, donde dijo que bueno, que fulanito es el más apto, y continúe. El administrador tiene ciertas facultades que va a ejercer. Como tal, va a administrar, como la palabra lo indica, los bienes de la herencia. ¿Puede disponer? No, no puede disponer de los bienes. ¿Va a intervenir en juicio? Sí, va a intervenir en juicio. Va a representar a la sucesión, a los herederos que intervienen en esta sucesión, y en el caso en que no estuviesen de acuerdo, o en el caso de que no se hubiese dado autorización y fuese una situación de urgencia, puede solicitar la autorización al juez e intervenir en los procesos en donde la sucesión fuere demandada. ¿Bien? Entonces, el administrador no va a disponer, sino que va a administrar bienes, va a representar a la sucesión, también el administrador va a rendir cuentas. Se establece que la rendición de cuentas será trimestralmente, salvo que se hubiese estipulado un plazo mayor, y esa rendición de cuentas deberá efectuarse en el expediente. Por secretaría se va a poner la rendición de cuentas por el plazo de 5 o 10 días, donde ¿qué? Donde los herederos van a formular sus oposiciones u objeciones. ¿Bien? El administrador, que ha venido ejerciendo muy bien su administración, podría ser removido, porque no lo hizo tan bien, y le observaron su rendición de cuentas. Entonces, el que pretenda oponerse a la rendición de cuentas, deberá presentar un escrito oponiéndose a la rendición de cuentas. El juez va a resolver en el plazo que creo que el código lo dice, que es de 10 días. ¿Puede el administrador ser destituido si se observó que
maladministró los bienes? Sí, Puede ser destituido. Puede ser destituido a petición de parte o de oficio. ¿Bien? Y en dicho caso, ese administrador que venía haciendo su tarea y que parecía que estaba todo bien, pero estaba todo mal, perderá el derecho de cobrar sus honorarios profesionales. ¿Bien? Sus honorarios, en este caso, no van, sí, van a ser profesionales porque los representa un abogado, el administrador. Pierde su derecho a cobrar honorarios. Bien. Ustedes vieron que nosotros, por lo general, tenemos una sucesión donde denunciamos un bien, pero hay sucesiones, un bien, dos bienes, que no requieren mucha administración, pero hay sucesiones que sí la requieren. Que sí porque está constituido el acervo sucesorio por muchos bienes, ya sean muebles, inmuebles, por títulos, valores. Entonces requieren un administrador. Las rendiciones de cuentas como les dije, del administrador, van a ser pagadas por los herederos. Su rendición de cuentas puede ser trimestral o disponerse de un plazo mayor, pero puede convenirse que durante determinado plazo se le pague un honorario por la cantidad de actividades que ha venido desempeñando. Cuando se le paga, cuando se rinde la cuenta final de administración, se le paga el honorario total al administrador, que siempre va a estar relacionado con el valor de los bienes que administró. Por ende, el honorario del administrador va a ser judicialmente regulado. ¿Bien? La figura del administrador, como ya les dije, podía caer en la cabeza del cónyuge. ¿Y por qué piensan que puede ser, como dice el código, en el cónyuge? ¿Por qué en el cónyuge? Cónyuge supérstite. ¿Es una moralidad? ¿Qué es? Porque era ¿Quién el... mejor sabe de los negocios de su marido? O del otro, del fallecido, del causante. A veces sabe de los negocios. Hay un interés superior del cónyuge supérstite. Es el dueño del 50% si se trata de un bien ganancial. Entonces, ¿quién mejor que él? Si el otro 50% es propio, es de él. A mí se me murió mi marido y yo voy a querer ser la administradora de esa casa, porque el otro 50% es mío. No quiero que me maneje la administración nadie de esa casa. ¿Se entiende? O de esos bienes gananciales. El cónyuge supérstite viene a la sucesión de su esposo, de su marido, a liquidar la sociedad conyugal. ¿Bien? Porque él no va a heredar, el cónyuge no hereda sobre el 50% de su esposo, porque ya tiene su 50% como ganancial. El cónyuge hereda sobre los bienes propios de su cónyuge. ¿Bien? Entonces, remarcando esto, el cónyuge supérstite es el encargado de la administración provisional y definitiva porque tiene un interés, que es la protección o la conservación del bien ganancial, y solo hereda en cuanto a los bienes propios de su muerto, de su difunto muerto, el marido, no me salió, del muerto esposo. ¿Se entiende? ¿Bien? Esa es la actividad que tiene el administrador. El administrador es muy importante cuando existen bienes. Cuando existen títulos valores, el administrador, ¿qué va a hacer?
los va a hacer producir. ¿Mm? Cuando hay valores en la bolsa, se va a procurar para que estos sigan cotizando. Si hay bonos que vencen, puede llegar a venderlos, con la autorización, lógicamente, si no va a seguir con la administración. ¿Bien? ¿Cómo se lo remueve? Por oposición. ¿Cómo se lo designa? En audiencia. Una vez que ha sido removido, ya sea de oficio o pedido de alguno de los herederos, se va a volver a designar otro. De la misma manera que se designó originariamente el que intervenía, en una audiencia donde van a estar presentes los herederos instituidos y donde por mayoría van a designar a una persona que tenga la aptitud para el ejercicio de tal cargo. Otra de las figuras que vamos a tener dentro de una sucesión, una vez dictada la declaratoria de herederos, va a ser el inventariador y va a ser el que hace el perito, que hace el avalúo de los bienes. ¿Sobre quién piensan que recae el inventario? ¿Quién es la persona que va a hacer el inventario en un proceso sucesorio, donde va a tomar nota de escrituras, donde va a protocolizar, donde va a hacer actas? ¿Quién sería entonces el inventariador? Un escribano. Un escribano. Lógicamente va a caer en la figura de un escribano designado por el juez. Me apareció algo en la pantalla. ¿Me ven? Ahora sí. Bueno. Designado por el juez, el inventariador va a realizar, como ya les dije, una relación sucinta de lo que obra en la escritura, que los herederos presenten. Podría ser que se denunciaren bienes en otra jurisdicción, entonces va a pedir el informe a los jueces de otras localidades. El escribano va a designar el día, la hora y el lugar para que los herederos, los denunciantes, legatarios, estén presentes al momento de realizarse el inventario de los bienes. ¿Por qué piensan que es tan importante un inventario? Para que no se los fuguen otras, para que no se lo fuguen, se los vendan y quedan afuera de la sucesión. Imagínense el cuadrito que compró Constantini de 35 millones de dólares antes de ayer, que es un cuadro de... No me sale en este momento esta mujer, Frida Kahlo. Frida Kahlo, sí. Imagínense qué importancia, ¿no? Tenerlo en el inventario, ese cuadrito. ¿No les parece? ¿Y si no lo presentamos en el inventario? Bueno, entonces tienen que estar presentes todos los interesados en el inventario, para que no quede nada, ni el mate de la abuelita afuera del inventario. ¿Y por qué piensan que va a estar presente el tasador en ese mismo acto? Por una cuestión de economía procesal, van a estar en ese mismo acto de audiencia el inventariador, que es el escribano, el perito tasador, o peritos tasadores, porque podemos encontrarnos frente a obras de arte que requieran un saber diferente a lo que es un perito
en, qué sé yo, en planos, un perito calígrafo, vamos a necesitar de distintas incumbencias de acuerdo al acervo sucesorio, entonces puede ser más de un perito. Y por una cuestión de economía procesal, todos presentes, todos los bienes que van a ser valuados, van a ser los bienes que estén inventariados. Puede suceder que este inventario y avalúo se hagan de una manera extrajudicial y evitemos pagarles a estas personas que intervienen en el proceso. Sí, Sí, en la práctica sucede cuando nosotros nos encontramos frente a sucesiones que hay muy pocos bienes, donde los bienes muebles son los de la casa habitación, donde yo puedo hacer el inventario de vajillas, muebles de hogar, mobiliario, cuadros si los hubiese. Entonces justiprecio el valor de acuerdo con los otros herederos y presento de esa manera el inventario y la evaluación de esos bienes. También sabemos que la evaluación del bien, cuando se hace en forma privada, el valor nos los va a dar ¿quién? ARBA. Vamos a pedir la evaluación fiscal a ARBA o vamos a pedir la evaluación fiscal, tratándose de bienes muebles registrables, a ARBA Automotor, a la Cámara, en este caso, de Comercio Automotor, que nos va a decir que ese bien, cuyo dominio es tal, cuya marca es tal, está evaluado en determinado monto. ¿Bien? Cámara de Comercio Automotor, ARBA Automotor, el registro de la propiedad automotor, que nos dan el valor, y ARBA en el caso de bienes inmuebles registrables. Cuando lo hacemos en forma privada, cuando decimos, bueno, no vale la pena. La verdad que los bienes nos podemos poner de acuerdo, somos todos capaces, somos todos mayores, nos pusimos de acuerdo y presentamos el inventario y el avalúo. No se puede hacer, o se podría hacer igual, cuando hubiese menores. ¿Y acá quién va a intervenir? Se le va a dar previa vista al Ministerio o a la asesora de menores e incapaces, quien, evaluado el inventario y avalúo, va a emitir su dictamen, y si no se perjudica al menor, lógicamente dará su aprobación y continuará el proceso sucesorio. ¿Bien? El inventariador, fuera de lo que es el proceso que les acabo de decir, extrajudicial, cuando es judicial tiene que rendir cuentas. Entonces va a presentar el inventario, el escribano, y el tasador va a presentar su avalúo. Las partes, como ya vimos, y en idénticas circunstancias con la administración, pueden venir a impugnarlo mediante incidente al inventario. O pueden venir a oponerse y pueden decir, no, 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 faltan bienes, y denunciarlos. ¿Bien? ¿Quiénes van a intervenir en este incidente? El escribano y los herederos. ¿Bien? Si no se presentare el escribano, perderá derecho a cobrar honorarios. Si no se presentare quien denunció lo que faltaba o lo que pretendía que se subsanara, se va a dejar por desistido su pretensión. En idénticas condiciones se aplica al tasador. El tasador, que ya dijimos, un martillero, o en el caso de que se tratara de peritos, si se realizaren impugnaciones o objeciones, en el caso de que no se presentara a dar cuentas de su avalúo,
perderá el derecho de cobrar sus honorarios, y en el caso en que no se presentara a la audiencia para resolver estas cuestiones, quien ha pretendido impugnar el avalúo realizado, lógicamente perderá su derecho o se lo tendrá por desistido. ¿Bien? Esas son las partes que tenemos hasta acá en el proceso sucesorio. Pero falta la más importante, o todas son muy importantes, para llegar a la última. Voy a agarrar de nuevo el programa. Las formas del inventario y el avalúo, ya sabemos cómo lo podemos hacer, en forma privada, sin la intervención de todos estos profesionales, a los fines de ¿qué? De evitar, cuando hay pocos bienes, las erogaciones, los gastos. Nosotros sabemos que las rendiciones de cuenta, tanto hechas por los escribanos o aquellos que realicen las tasaciones, se ponen por secretaría, después, una vez que han quedado firmes, cobran sus honorarios. Por ende, para evitar el dispendio de más gastos en un proceso sucesorio, lo podemos hacer extrajudicialmente. Finalmente, llegamos a lo que es la partición. La partición y la adjudicación. Y esta partición está realizada por personas que tienen conocimiento en derecho. Por ende, ¿quiénes lo van a hacer? Los abogados. Nosotros, ustedes, lo van a hacer. Lo van a hacer ustedes, previo tener en cuenta los recaudos que exige nuestro ordenamiento, con el contralor del órgano fiscal, que se hayan cumplido el pago de tasas sobre tasas, que se hayan pedido los correspondientes informes de dominio de los bienes que acabo de decir. Hay algo que me quedó, que el inventario, voy a ir a un punto y que lo dice el código, y lo voy a buscar, si lo tienen. El inventario y el es tengo inventario. Si ustedes tuvieran el código abierto, hay 3 supuestos en los cuales se tiene que hacer sí o sí el inventario. No me acuerdo el artículo en este momento. Cuando lo pidan los acreedores del heredero, cuando lo pidan los acreedores del causante, cuando lo pida el órgano recaudador fiscal. Fíjense en el código, por favor, inventario. El 751, doctor. Mirna, léelo. Inventario y avalúos judiciales. El inventario y avalúo deberán hacerse judicialmente, 1, a pedido de un heredero que no haya pedido. A pedido de un heredero que no haya perdido el beneficio de inventario. Es decir, vos podés decir, bueno, no, yo renuncio al beneficio de inventario y que entre en la sucesión lo que haya. Se denunció la casita de Mechongué, bueno, la casita de Mechongué. Pero hay quienes no renuncian al beneficio de inventario y quieren que se haga el inventario. Es el inciso primero. ¿Bien? El inciso segundo, que es cuando se hubiese designado un curador a la herencia. El inciso tercero es cuando lo pidiesen los acreedores del causante o los acreedores de los herederos o el organismo fiscal. ¿Y me falta alguno? Y cuando lo dispusiese la ley. Sí. Ahí es condición sine qua non. ¿Bien? Donde se hace inventario y avalúo. ¿Qué artículo es, Mirna? 751. Ténganlo en cuenta, al artículo 751. Anótenselo al artículo 751.
Bien, entonces, estábamos en la parte más importante, que es la parte final, y no es la parte más importante, entre comillas, les quiero decir, porque todas fueron importantes para el normal desarrollo de este proceso, para que no se violaren los derechos de los herederos, para que se protegiesen los derechos de aquellos que fueran menores e incapaces, y llegamos a la partición y a la adjudicación. Y sabemos entonces que es nuestra función hacer esta tarea, que es compleja, porque no es un mero escrito. En nuestro escrito yo quiero que tengan en cuenta que cuando se presenten esta situación, van a determinar en el escrito de postulación, van a determinar quiénes han sido instituidos en la parte inicial del texto, dice los prenotados. Empezamos con los prenotados. Estamos escribiendo, ¿eh? Los prenotados, ¿quiénes son? Los que han sido instituidos herederos. Bien, no cabe la menor duda de que fueron instituidos herederos por declaratoria de herederos. Se amplió la declaratoria de herederos porque existió esa posibilidad y no ingresó nadie más como heredero. Prenotados, nombre y apellido de cada uno de los instituidos herederos. Cuerpo general de bienes. ¿Qué es eso? Todos los bienes que han sido inventariados y valuados. Escrito. Los prenotados. Cuerpo general de bienes. No sé si les sirve, pero les va a servir. Cuerpo general de bienes. Cuerpo general de bajas, es decir, de lo que tengo que pagar. Tengo que pagar costas, cargas previsionales, cargas fiscales. He tenido que pagar a los peritos que han intervenido. He tenido que pagar al tasador, al administrador. ¿Bien? Entonces, prenotados, cuerpo general de bienes, cuerpo general de bajas. El líquido partible. ¿Qué es el líquido partible? Lo que queda entre las bajas, los bienes. Lo que quedó para repartir. El líquido partible es, yo tenía 100 y ahora me quedan 50. O tengo una cotización diferente, porque pueden haber habido disposiciones en cuanto a venta de cosas muebles fungibles, ¿bien? Con relación a cosas que son perecederas. Se pagó todo, el líquido partible. Y después, la partición. Último paso, partición. ¿Cómo vamos a repartir? ¿Cómo repartimos? A veces puede ser que repartamos en especie, a veces puede ser que hayamos coordinado y convenido con el partidor, todos los herederos de acuerdo, mayores y capaces, le dijimos al partidor, a nosotros, abogados, mira, yo la verdad que esa casita, no me la quedo, mi hermano le gusta más y yo me quedo con... ¿Mm? La partición. La partición va a estar detallada, que a cada uno le va a corresponder, por ser heredero legítimo, una parte. Su porción hereditaria, que está determinada, y en la práctica se hace, por porcentaje y por fracción. ¿Mm? ¿Bien? Previamente que el contralor, como ya lo dijimos,
del ente administrativo o de entes autárquicos. Acá en la provincia tenemos el Contralor del Fisco. Una vez que está hecha la partición, se va a presentar por secretaría. ¿Bien? ¿Para qué? Se va a presentar por 10 días. Y se los va a notificar a quienes hayan sido herederos en ese sucesorio, para que se presenten a hacer las observaciones u oposiciones a la misma. En este caso en particular, el código dice que el juez va a citar a las partes para que nuevamente acuerden y se lleguen de una manera a una solución del conflicto, y finalmente, si esta partición es aceptada, es irrecurrible. ¿Bien? Es el punto final o es la finalización de este proceso sucesorio, la partición y la adjudicación. Y hasta acá llegamos con el proceso sucesorio. Luego se inscribirán los bienes por la declaratoria de herederos, se inscribirá la porción legítima que a cada uno les corresponde en los registros correspondientes, librándose el correspondiente oficio y testimonio. Y así terminó la sucesión. Lógicamente, nos pagaron los honorarios. ¿Alguna pregunta? Profe, yo ¿Anotaron tengo una las cosas? pregunta. Sí, Aldana. ¿La partición se notifica por cédula? La partición se va a notificar a las partes por cédula. Bien, Sí, gracias. y se pone por secretaría. Tanto partición, tanto inventario, tanto avalúo, administración, todo se notifica por cédula. El código lo dice. Pueden Gracias. hacerse observaciones y se van a conciliar a las partes. ¿Bien? Oficio y testimonio, inscripción y adjudicación. ¿Alguna pregunta? ¿No? El 4 es el examen, chicos, ¿sabían? ¿El 4? ¿Sí? Sábado. Sí. Bueno, les voy a tomar asistencia. Les voy a subir hoy todo el material de esto, de proceso sucesorio y bueno, y algunas cositas más. Ant, Presente. Abete, Profe, escribí en el grupo que tenía un problema con el internet. no lo vi. No, por WhatsApp. Bueno, gracias por avisar. Artoni, Presente, profe. Carnevale, Buen día, doctora. adiós, buen día. Gianluca. Contreras, Presente. chao, Aldana. Diez Andersen, Presente, doctora. adiós. Pérez Ana, Presente. chao, Ana. Piovano Dolores, Presente. chao, Dolores. Chao, gracias. Virginia N, Presente, profe. chao, Virginia. Fiego, Rocío. Presente. Acá ¿Dónde está presente. Rocío? ¿Rocío? Acá. Rocío. Hola. ¿Cómo te va?
Buen fin de... Yamila. Presente. Chao, Yamila. Hasta luego. ¿Tevez? ¿Tevez? No está Tevez. ¿Tevez trabaja? Esta chica estaba trabajando, me parece. Tiene un montón de ausentes. Valdés Mirna. Chao, Mirna. Chao. Rocío, Guido. Presente. Chao, Rocío. Tiago Solari. Presente. Chao, Tiago. Chao. Daniel. Daniel, estabas trabajando. Sí, Estás trabajando, Daniel. entré gracias a la Wi-Fi del vacunatorio de Tres Arroyos que me dejó. Entré tarde, Ah. pero Bien, bien, Daniel. pude Siempre, agarrar. siempre listo. Bueno, buen fin de. Gracias, hasta luego. Chao, chao. Sofía Villar. Presente, Chao, profe. Sofía. Sí. Chao. Valentín Prieto. Presente, hasta luego. Chao, Valentín. Juan Francisco. Oliver Presente. Manuel. No sé si se escuchó. Sí, Juan. Ah, está bien. Te había visto la cara. Sí, sí, soy medio corta de vista, pero veo. Juan Franz, bueno, ya te Oliver Manuel, Manuel está ahí. Manuel. Pilar Aranciaga. Acá, profe, nos vemos. Chao, Pilar. Gianfranco, ¿no está Gianfranco? Bruno. Uf. Y Simón. Chao, Acá Simón. estoy. Chao, profe, que tenga buen fin de. Igualmente. Igualmente. Adiós. Adiós. Chao, chao.